Bendiciones, bendiciones, bendecido lunes, familia. Dios te bendiga y te guarde desde donde quiera que te estés conectando. Bienvenido a una entrega más de Despertando con una palabra de vida con Gianni José. En este hermoso día, en este hermoso amanecer que el Todopoderoso nos regala, estaremos compartiendo una palabra que le pusimos por título: Dios conoce tu camino. Dios conoce tu camino. La palabra nos dice en Salmos 1:6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado: Señor, ¿me dejaste solo en el camino? Muchos de nosotros hemos pasado por situaciones difíciles donde llega esa pregunta a nuestra mente, donde incluso llegan esos dardos del enemigo para hacerte creer que estás solo, para hacerte creer que tu camino es un camino difícil y que aparte de ser difícil, tu Dios ya te abandonó. Eso lo vemos también en la cruz del Calvario, cuando nuestro Señor Jesucristo pronunció una de esas 7 palabras donde Él decía: Elí, Elí, lama sabacthani, mi Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Hasta Jesucristo se sintió abandonado. Muchos hombres y mujeres de Dios se sintieron abandonados en muchas situaciones de su vida. Pero vemos que este salmo nos dice aquí en este versículo que Jehová conoce nuestro camino. Hay muchas veces que yo he dicho que hay un tiempo en nuestra vida donde estamos como en el tiempo de examen, donde el maestro te está vigilando, donde el maestro no habla, pero eso no quiere decir que el maestro no esté presente, que el maestro no esté ahí. No significa que tú estás solo, significa que el maestro que está ahí conoce tu camino, conoce tus capacidades. Muchas veces debemos entender la importancia de la oración, la importancia de la comunión con nuestro Padre, porque es literalmente como si nosotros supiéramos que el GPS de nuestro camino, quien lo tiene es Él. Entonces, a la hora que tú tienes esa comunión con el Padre, esa comunión con el Espíritu Santo de Dios, Él te va a revelar ese camino. Porque dice, volviendo a leer el versículo, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El que conoce el camino tuyo, cuando tú te encargas de caminar en justicia, de hacer las cosas que le agradan al Señor, de tratar de cumplir con su palabra, con sus mandamientos, y caminas en justicia, caminas justamente, vemos cómo el Todopoderoso conoce tu camino, y no solo que lo conoce, sino que cuando tú tienes comunión con Él, Él se encarga de revelártelo, Él se encarga de decirte cuáles son los pasos a seguir, qué es lo que debes que hacer, qué es lo que a Él le agrada, lo que no le agrada. Cuando tú tomas ese camino que el GPS te traza, y cuando tú te desvías por un momento, Él se encarga de decirte cuándo te desviaste, cuándo tienes que retomar ese camino, cuándo te tienes que llamar la atención para que andes en los pasos correctos. Entonces eso es caminar con nuestro Dios Todopoderoso, sabiendo nuestro camino, sabiendo los pasos que vamos a dar, sabiendo incluso hasta cuando nos desenfocamos del camino que Él marcó para nosotros, y Él nos jala, como decimos en República Dominicana, la soguita, nos jala a capítulo y nos dice literalmente: te estás desviando, te estás desenfocando, te estás distrayendo, estás caminando de la forma que no me agrada, ya reduciste la velocidad, avanza un poco más, retrocede. Entonces Él nos va guiando en ese camino, porque nadie mejor que Él conoce ese camino. La palabra también nos dice en Isaías 3:10: dile al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos, siempre y cuando caminemos en justicia, como decía hace unos minutos. Mientras vemos que la senda de los malos es la senda de los pecadores no arrepentidos, la senda de aquello que sabemos, como dice el Salmo 73:17, que cuando entramos al santuario de Dios conocemos cuál es el fin de ellos, que literalmente perecerán eternamente, porque dice la palabra también que el pecado, la paga del pecado es muerte. Entonces Dios conoce tu camino, Dios conoce mi camino, y si mantenemos esa comunicación que tenemos que mantener con Él, vemos como el Todopoderoso va a mantener ese GPS activo, donde nos va a estar revelando constantemente cuáles son los pasos que debemos de dar para llegar hasta esa meta de la que hablaba Pablo antes de morir, esa meta que él decía que la había terminado con gozo, esa meta que nos corresponde a cada uno de nosotros cumplir. Dios te bendiga y te guarde en este hermoso lunes, y que sea el Todopoderoso que te dirija en ese camino que tú tienes que tomar, porque recuerda que Él conoce tu camino y el mío. Bendiciones.